El resto de clases, yo creo que la de la semana pasada aún no la he subido, la voy a subir hoy en la tarde junto con esta, ¿verdad? Y las primeras dos clases ya están disponibles en YouTube para que ustedes las puedan revisar en cualquier momento. Y les puse los enlaces en Classroom. Y si no, pues me avisan y yo les puedo mandar el enlace también por medio de un mensaje en el chat de WhatsApp. Muy bien. Antes de empezar a ver cualquier cuestión de redacción, jóvenes, nosotros tenemos que tener bien claras cuáles son las formalidades que se deben de observar dentro del protocolo. Fíjense, pues aquí hay dos tipos de formalidades que vamos a encontrar. Primero, las formalidades del protocolo en sí, de lo que es el tomo de protocolo. Estas las vamos a encontrar nosotros en el artículo 13 del Código de Notariado. Y luego más adelante vamos a ver las formalidades de los instrumentos públicos, que eso los vamos a encontrar en el artículo 29. En la elaboración de la escritura pública, ustedes tienen que observar tanto los del artículo 13 como los del artículo 29. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con las formalidades del protocolo establecidas en el artículo 13. Yo estoy seguro de que eso ustedes ya lo vieron en Notariado 1, jóvenes, solo va a ser a motivo de repaso para que quede exactamente claro. Fíjense, pues artículo 13. Formalidades del protocolo. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a mano, perdón, a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Entonces, miren, la primera regla que tenemos que observar nosotros es que los instrumentos públicos los vamos a redactar siempre en español, ¿verdad? Vamos a redactar en idioma español, lo podemos hacer a mano o se puede hacer a máquina. Cuando decimos a máquina, entendemos cualquier tipo de máquina, ¿verdad, jóvenes? Desde una máquina de escribir mecánica, una eléctrica o computadora, con todas las modalidades de impresión que puedan existir, ¿verdad? Inyección de tinta, láser, etcétera. ¿Verdad? Máquina. Y luego, siempre que sea de manera legible, ¿verdad? Tiene que ser una forma que se pueda leer, una letra legible y sin abreviaturas. Por ejemplo, si la persona que va a comparecer es un licenciado, no le vamos a poner lic, ¿verdad? Porque le tenemos que poner licenciado. O si es un doctor o un médico, no le vamos a poner MD, ¿verdad? Sino que le ponemos médico y cirujano, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, miren, en español, a mano o a máquina, de manera legible y sin abreviaturas, la primera regla. La segunda regla, los instrumentos llevarán una numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Bien, esto es muy importante, jóvenes. Fíjense, pero lo primero que establece es que llevarán una numeración cardinal. Esa numeración cardinal se refiere al número de escritura, ¿verdad? Al número de escritura. La primera escritura que hagamos lleva el número 1. La segunda que hagamos lleva el número 2. La siguiente el número 3 y así sucesivamente. ¿Va? Hasta que lleguemos a la número 1500, primero Dios, ¿verdad? Entonces, esto se refiere al número de escritura, ¿verdad, jóvenes? Y luego establece que se escribirán uno a continuación del otro por riguroso orden de fechas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escritura número 1 tiene fecha del 2 de enero, la número 2 tiene fecha del 3 de enero, a la número 3 no le podemos poner fecha del 1 de enero. Tienen que ir tanto la numeración cardinal como el orden de fechas, tiene que ser correlativo, ¿verdad? Tiene que haber un riguroso orden de fechas, no podemos variar las fechas. A continuación, uno de otro, o uno a continuación de otro. Dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Cuando termina la escritura, donde está el último punto, el punto final de la escritura, inmediatamente después de eso, debería de ir la primera firma. Inmediatamente de la siguiente, de la primera firma, debería de ir la segunda firma, inmediatamente después las palabras ante mí e inmediatamente la firma del notario, sin dejar espacios, todo pegadito y cerrado, digamos, ¿verdad?
Yo conocí un licenciado de un banco, de un tiempo que estuve haciendo escrituras para un banco, por una empresa en la que yo trabajaba, entonces a veces necesitábamos liberar hipotecas de créditos que el banco les había dado, ¿verdad? Porque ellos eran constructores. Entonces construían un edificio y cuando iban vendiendo cada uno de los apartamentos, con el crédito se le pagaba al banco y el banco liberaba las hipotecas. Entonces yo tenía que hacer esos trámites de liberación de hipotecas. Pero la primera vez que yo mandé una escritura, me recuerdo que yo le mandé una X puesta como en la tercera línea, después de donde terminaba la escritura, para que me firmara el licenciado, el gerente del banco. Y cuando me regresaron la escritura, iba firmada después del punto y seguido, ¿va? Y me dice la licenciada del banco, mire, es que el ICA sí firma. Me dice, no, mire, y la verdad es que tiene razón. Le digo, así es como legalmente se debería de hacer, ¿verdad? Entonces las firmas, jóvenes, deben de ir inmediatamente después de que termina el texto de la escritura. Y a la par o en la línea siguiente, si no se puede a la par, la segunda firma y así sucesivamente. Todas las firmas pegaditas y de último, las palabras ante mí y luego la firma del notario, ¿verdad? Y no deberíamos de dejar ninguna línea entre instrumento e instrumento. De hecho, digamos, si la firma del notario está puesta a la mitad de una de las líneas, inmediatamente después, sobre esa misma línea, deberíamos iniciar la siguiente escritura, ¿verdad? Obviamente en la práctica no se hace así, jóvenes, muchas veces por cuestiones de conveniencia, de tiempo, etcétera, pues se hace de forma diferente y se deja más espacios. Pero lo correcto Un- legalmente sería no dejar ningún espacio entre firmas y entre la siguiente escritura. Buen Eh, día, Lick. Luis, Buenos días. Gusto saludarle. Una consulta. No sé si puedo interrumpir ahí. claro que sí. Muchas gracias. En ese sentido, entonces, entiendo que es de la siguiente manera. O sea, nosotros normalmente siempre dejamos un espacio para colocar las firmas hasta abajo o al final de todo este procedimiento. Pero si en ese aspecto viene como el caso que usted nos presenta, firmó después del punto, ese espacio queda vacío, pero se consigna la firma que quedó después del punto. O sea, ahí no habría ningún inconveniente. Esa sería mi consulta. Sí, o sea, lo legal es que después del punto y seguido se debe de colocar la primera firma. Recuerden de que se supone que la escritura se está haciendo en un solo acto. O sea, cuando estemos realizando la escritura, están todos los comparecientes enfrente del notario y el notario está redactando la escritura enfrente de ellos. Cuando el notario la termina de redactar, se la lee a las partes y si las partes están de acuerdo, entonces proceden a firmar, todos en el mismo acto. Entonces debería de firmar después del punto y final el primero, en el espacio siguiente que haya el segundo y luego las palabras ante mí y la firma del notario, sin dejar ningún espacio. Y vamos a ver más adelante que si dejáramos algún espacio, entonces debemos de llenarlo con una línea. Vamos a ver ahorita en un rato. No sé si Muchas gracias, Lick. eso, sí, contestó su pregunta, Cris. Sí, sí, muchas gracias, muy fino. Gracias, Lick. Perfecto. Siguiente requisito. Establece el protocolo, en el numeral 3, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Escrita en cifras quiere decir escrita en números, ¿verdad, jóvenes? Esta foliación cardinal se refiere a la numeración o a la foliación de las hojas del papel protocolo. Va la hoja número 1, la hoja número 2, la hoja número 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Esta la vamos a poner normalmente, jóvenes, nosotros lo ponemos en la parte superior derecha del protocolo, pero la ley no establece dónde, podríamos ponerlo abajo, ¿verdad? La ley establece que tiene que llevar una foliación cardinal. Entonces es la foliación de la hoja, ¿va? Número 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y así sucesivamente. Este orden, esta numeración debe ser correlativa, ¿verdad, jóvenes? No podemos variar tampoco eh, su orden. Cuarto, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. O sea, siempre que ustedes van a poner la edad de una persona, una fecha, una cantidad de dinero, siempre la tienen que poner en letras, ¿verdad? Si quieren, ustedes tienen la opción de entre paréntesis ponerlo en números también. Lo ponen en letras y luego en números, aunque esto no es necesario, ¿verdad? Esto lo hacemos porque facilita la lectura y por técnica notarial, pero
Al final de cuentas, entendemos de que tiene que colocarse todo escrito en letras, ¿verdad, jóvenes? Y como les digo, tienen la opción de ponerlo en números, y si hubiera discrepancia entre números y letras, vamos a estar siempre a lo establecido en letras. Por aquí me están preguntando algo, jóvenes. Lic. Fíjense que aquí me preguntan que si no importa que la firma quede sobre el texto de la escritura. Con esto no, yo no le veo ningún problema. Digamos que parte de la firma a veces abarque de parte del texto, yo no le veo ningún problema a eso, ¿verdad? Aunque, digamos, si la firma es muy grande, entonces se puede obviamente hacer un poquito más abajo a modo de que no toque el texto. Pero entendiendo, jóvenes, de que la regla es dejar la menos cantidad de espacio posible, ¿verdad? Cris, me está levantando la mano, ¿tiene alguna duda? Sí, no, básicamente quería hacer una observación y de hecho pues eso quería hacer alusión que me encanta esto. O sea, yo ya vi la tarea que usted nos está colocando, pero me encantó algo que lo hace resaltar y que pues bueno, en esa misma práctica que realizó, que si siempre lo va a hacer de esa manera, nos va a ayudar mucho, porque dice que tenemos que hacer una redacción de una introducción y conclusión de una escritura pública, pero también al mismo tiempo nos apoya y nos guía. Eso es realmente lo que siempre he esperado y acá nos dice establecido en tales artículos. Entonces ya nos está guiando hacia dónde tenemos que enfocarnos, porque si no muchas veces uno también se equivoca y es como ese va y viene que uno está puro cantinflas, no sabe ni cómo correctamente, que se le olvida. O sea, yo soy estudiante y me puedo equivocar en algún momento, que estamos cerrando, sí, pero se me puede pasar y mediante usted lo hace de esta manera, a mí me encanta. Entonces era como eso y muy agradecido. O sea, eso, pues, si siempre lo hace de esta manera, pues a mí me gusta mucho su clase de esta manera. Gracias, Nico, muy amable. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, jóvenes, miren, primero que nada, yo estoy para servirles, ¿me entienden? La idea de que yo esté aquí como catedrático de ustedes es enseñarles todo lo que yo pude haber aprendido durante mis años de graduado, transmitirles esa experiencia, por muy poquita que pueda ser, ¿verdad? Para ustedes, y sobre todo apoyarlos, ¿me entienden? La idea mía es, como dicen en mi pueblo, no fregarlos, ¿verdad? Sino que la idea es que ustedes aprendan la forma más sencilla de redactar una escritura. Y esa es realmente mi intención, y ya saben de que yo estoy para servirles y tienen todo mi apoyo, ¿verdad? Y qué bueno que le gusta la clase, Cris, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo lo posible por mantenerla así dinámica. Y otra cosa, jóvenes, como Cris les adelantaba, ya está publicada una tarea, ¿verdad? En Classroom, obviamente, el contenido de la tarea es lo que vamos a ver hoy en clase, ¿verdad? Entonces, por eso no les había hablado nada de la tarea aún. Pero ya está publicada, entonces en un momento les termino de dar los detalles sobre esta tarea. Muy bien, entonces sigamos, jóvenes. Quinto requisito. Los documentos que deban insertarse a las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Van a haber algunos casos en que nosotros, por disposición de la ley, vamos a tener que transcribir algunos documentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace una escritura de una compraventa, pero que es por un remate judicial, nosotros tenemos que transcribir la parte resolutiva de la sentencia o de la resolución, ¿verdad? En la escritura, o cuando constituimos una sociedad anónima o una sociedad mercantil, ¿verdad? Tenemos que hacer un depósito a nombre de la sociedad en formación, y esa boleta de depósito también se tiene que transcribir en la escritura de constitución. Entonces, cuando tengamos que hacer transcripciones, esas las vamos a hacer literalmente. Ahí sí, miren, jóvenes, si hay abreviaturas, copiamos la abreviatura. Si hay una cifra escrita en números, digamos, lo ponemos escrito en números, ¿verdad? Porque estamos copiando textualmente o literalmente, ¿verdad? Sexto, la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Les voy a explicar esto. Las hojas de papel sellado especial para protocolos traen un número de orden y un número de registro, aquí abajo. Estos dos números son correlativos, ¿verdad? O sea, los números de orden de todas las hojas son correlativos y los de registro de todas las hojas son correlativos. Ese orden no se puede variar.
solo hay dos casos en que la ley permite que se varíe el orden. Uno es cuando se protocolice un documento. Lo que pasa es de que cuando nosotros protocolizamos un documento, jóvenes, lo que estamos haciendo es que estamos insertando un documento que no está realizado en protocolo dentro de las hojas de protocolo, ¿verdad? Entonces, obviamente, al insertar otro documento, ahí se va a interrumpir la numeración, pero eso lo permite la ley. Y el otro caso es cuando a nosotros se nos termina el tomo respectivo. Digamos, nosotros compramos un lote de papel de 50 hojas, de 55 hojas, y ese lote se termina. Entonces tenemos que comprar un lote nuevo. Obviamente el lote nuevo que compremos no va a ser correlativo al que teníamos antes. Entonces en este caso también la ley permite, ¿verdad? Que se interrumpa. ¿Por qué? Porque pues hubo un cambio de lote. Entonces es físicamente imposible de que esté correlativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Pasamos al número 7, que era lo que les decía. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Entonces, miren, antes de las firmas, debemos nosotros de llenar las líneas, los espacios que habíamos dejado en blanco con una línea, ¿verdad? Y luego proceder a firmar. Algo importante, jóvenes, en relación a los testados, en algún momento pues nos va a tocar. Ahora, digamos, con las computadoras es mucho más fácil darse cuenta de un error y corregirlo, ¿verdad? Pero más sin embargo, siempre más de algún error se va y tal vez nos vamos a dar cuenta ya que está impreso el instrumento. Entonces hay una forma de realizar las correcciones, que es el testado y la entrerenglonadura o entre líneas que le llamamos, ¿ya? Y la adición, que es cuando no hay una línea arriba. Entonces, estas van a ser válidas siempre que se salven al final del documento y antes de ser firmado el instrumento. Antes de ser firmado el instrumento. Si nosotros realizamos el testado cuando el instrumento ya está autorizado, jóvenes, ahí estaríamos incurriendo en un delito que se llama falsedad material, ¿verdad? Porque estamos modificando un instrumento público que ya está autorizado. ¿Estamos bien? Entonces, les quiero dejar eso bien claro, ¿verdad? Porque es una mala práctica que muchos notarios realizan, ¿verdad? Que dejan un espacio, porque ¿se acuerdan que hablábamos hace un rato de los espacios de las firmas? ¿Por qué razón un notario deja 3 o 4 líneas de espacio entre el último punto de la escritura y la primera firma? Esto lo hacen por si hubiera la necesidad de hacer un testado, tener espacio suficiente para realizar el testado, jóvenes. Pero esto es una mala práctica, ¿verdad? Porque la ley establece que no se deben de dejar espacios. Y también establece que las entrerenglonaduras se tienen que salvar antes de las firmas, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 14. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del instrumento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. La enmendadura de palabras, por ejemplo, cuando yo coloqué una O o una C, por ejemplo, y era una O, y entonces con el lapicero le doy forma de O a la C. Esa es una enmendadura de palabra, eso está prohibido. O echarle corrector, está prohibido también, ¿verdad? La forma correcta sería, si omitimos una palabra, entonces agregarla por medio de una entrerrenglonadura o por una adición. Adición es cuando yo adiciono la palabra, pero en la primera línea, sobre la primera línea. Entonces no queda entre renglones, por eso se llama adición. Si yo la hago entre dos líneas, entonces es una entrerenglonadura. ¿Estamos bien? Y los testados, que básicamente testar es tachar una palabra, ponerle una línea sobre la palabra, a modo de que la palabra aún se pueda leer, para eliminar la palabra. ¿Estamos bien? Entonces, esos son los testados entre renglonaduras y adiciones. Entonces, lo que me importa acá, jóvenes, es que ustedes tienen que estar conscientes de que sí se pueden realizar, pero tienen que realizarse antes de las firmas. Incluso ahora, digamos, en los registros, tanto en el registro de la propiedad como en el registro de poderes, ellos, cuando le rechazan a uno una escritura, de una vez le ponen en el rechazo,
¿verdad? Nota, ¿verdad? Se recuerda, no me acuerdo las palabras exactas, pero es algo así como que se recuerda al notario de que realizar testados o enronaduras de escrituras ya autorizadas está prohibido, ¿verdad? Entonces ellos le hacen la advertencia a uno, ¿verdad? Aunque uno como notario pues ya lo sabe, ¿verdad, jóvenes? Lo que pasa es de que antes era permitido. No era permitido, estaba prohibido por la ley, pero hasta los mismos operarios del registro le decían a uno, ah, mire, que aquí le rechazaron, si quiere, téstela, y la vuelve a presentar. Entonces venía uno, la testaba y la volvía a presentar, ¿verdad? Pero a partir de hace algunos años, ya los registros se pusieron de acuerdo y empezaron a exigir que se cumpla con el requisito tal y como está en la ley, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahora ya no se puede testar. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a empezar a platicar ya en sí de los requisitos de la escritura pública. Y de una vez vamos a empezar a ver cómo redactar un instrumento público. Vamos a empezar por por aquí me están preguntando por el link de asistencia, jóvenes. Ahorita se los vuelvo a poner, aquí está. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los requisitos y de una vez vamos a redactar la introducción y el cierre de esta escritura. Bien. Artículo 29. Requisitos de los instrumentos públicos. ¿Qué debe contener un instrumento público? Pau, por favor, numeral 1. Ahorita dice el 1, el número de orden del instrumento. Digamos todo el numeral 1, por favor. Ok. El 2, el lugar y la fecha de su otorgamiento. 3, los nombres de los otorgantes. 4, el objeto del instrumento. 5, el folio en que principia. ¿Cuál me está leyendo, Pau? El 15. No, el 29, por favor. Ah, el 29, perdón, no le escuché. El 29, por favor. Ok, instrumentos públicos. Los instrumentos públicos consideran 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces, miren, 2, los nombres. paremos ahí. Ok. Entonces, miren, tenemos primero, el primer requisito es número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Primero, el número de orden. ¿Se acuerdan de que este ya lo habíamos visto ahí en el artículo 13? El número de orden se refiere al número de la escritura, ¿verdad? La primera escritura que ustedes van a realizar va a ser la número 1. La siguiente, la 2, la siguiente, la 3 y así sucesivamente. Acá, jóvenes, hay algunos que le ponen escritura número 1. Otros le ponen solo número 1. Otros le ponen solo 1. Las 3 está bien, ¿verdad? Igual, algunos le ponen 1 y entre paréntesis le ponen un número 1. Está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que ustedes indiquen en letras cuál es el número de la escritura, ¿verdad? En lo personal yo les pongo número 1, ¿verdad? Porque no le pongo escritura porque ya sabemos que es una escritura, ¿verdad, jóvenes? Entonces yo solo les pongo número 1, pero podría ponerle solo 1, no hay ningún problema. Y entre paréntesis yo le pongo el número también escrito en cifras, ¿verdad? Pero como les digo, eso ya es una cuestión de ustedes. Entonces, lo primero que vamos a colocar es el número de orden, ¿verdad? Del instrumento. Segundo, lugar. En la ciudad de Guatemala o en la ciudad de Villanueva o en la ciudad de Escuintla, ¿verdad? El lugar donde ustedes estén. Si quieren, algunos le ponen, por ejemplo, en vez de ponerle ciudad, le ponen municipio. Está bien. En el municipio de Villanueva o en el municipio de Escuintla, ¿verdad? O hay algunos que le ponen en el municipio de Escuintla del departamento de Escuintla. Está bien, ¿verdad? Está bien. Yo normalmente cuando estoy aquí en la ciudad capital, que es donde normalmente cartulo, yo solo les pongo en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No le pongo del departamento de Guatemala, pero si se lo quieren poner está bien, ¿verdad? Ahora regularmente cuando yo cartulo en algún municipio, porque me ha tocado, ¿verdad? Por ejemplo, en el municipio de San Juan Zacatepeque del departamento de Guatemala, ahí sí, para identificar de dónde es el municipio, ¿verdad?
Pero lo importante es que ustedes identifiquen el lugar donde están, ¿verdad? En este caso no es necesario indicar el lugar exacto, digamos, poner la dirección, así como hacemos en las actas notariales, sino que con que indiquemos el lugar en el que estamos, el municipio o la ciudad en la que estamos. Luego tenemos que indicar el día. ¿Ah? En la ciudad de Guatemala, el día 8 de mayo de 2021. De una vez porque ahí establece día, mes y año, ¿verdad? Del otorgamiento. Entonces, miren, número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 8 de agosto de 2021. Así vamos a iniciar nosotros nuestra escritura. Luego hay algo que no establece acá, pero por técnica notarial se lo vamos a poner. Le ponemos las palabras ante mí. ¿Por qué? Porque las personas que vamos a identificar a continuación están compareciendo ante el notario. ¿Estamos bien? Entonces ponemos las palabras ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Pero obviamente ustedes van a poner su nombre, ¿verdad? Ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. ¿Es necesario poner el nombre, jóvenes? No. Hay algunos que solo ponen ante mí el infrescrito del notario o ante mí el notario nada más, ¿verdad? A mí sí me gusta poner el nombre para que se identifique de quién es la escritura o quién está haciendo la escritura. Porque recuerden que en las escrituras públicas no es obligatorio poner el sello. Entonces, muchas veces si la firma es ilegible, no se sabe quién es el notario. Entonces, a mí me gusta colocar mi nombre, ¿verdad? Pero la ley no me obliga. Que algunos, como les digo, ponen solamente el infrescrito notario. Entonces, ¿cómo vamos? Miren, en las número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 8 de agosto de 2021, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Comparecen. Miren, ponen la palabra comparecen. Y aquí ya vamos a indicar quiénes son los que están compareciendo. A mí me gusta ponerlos por partes, porque digamos muchas veces van a comparecer 5 personas. 2 que son vendedores y 3 que son compradores. Entonces ahí me gusta primero poner a la parte vendedora y luego a la parte compradora, ¿verdad? Si sean 1 o sean 10. Entonces yo pongo por una parte, comparece, o comparecen, perdón, por una parte, y aquí vamos a hacer comparecer, supongamos de que es una escritura de compraventa, ¿verdad, jóvenes? Ahorita vamos a hacer comparecer al vendedor. ¿Qué vamos a colocar o qué datos vamos a colocar del vendedor? Vamos a ver a continuación. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Me siguen hasta dónde vamos? ¿O hay alguna duda? Todo bien, Lick, gracias. Todo claro, Lick, gracias. Excelente. Fíjense pues, ¿qué datos debemos de colocar de cada uno de los otorgantes? Numeral segundo, por favor, Omar. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Miren, ¿Lo repito? nombre y 5 datos. Y vamos a agregar uno, que es la identificación. Entonces, miren, el numeral segundo establece primero nombres y apellidos. El nombre, digamos, ¿no? El nombre del otorgante. Nombres y apellidos. Luego tenemos que colocar edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio, domicilio, y luego lo vamos a tener que identificar. Por eso siempre les digo nombre y 6 datos. Nombre y 6 datos. ¿Cuáles son esos 6 datos? Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y cómo se identifican. Ahorita vamos a ver las formas de identificar. Entonces, miren, nombre y 6 datos. Repito, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio y la forma en que se identifican. 6 datos, nombre y 6 datos, no se les puede olvidar. Nombre y 6 datos. Siempre. ¿Verdad? Siempre va a haber el nombre y 6 datos. Yo les reitero mucho esto para que se les quede grabado. Siempre miren el nombre y 6 datos del otorgante son los que ustedes tienen que colocar.
¿Vamos bien? Entonces, miren, comparecen, por una parte, el señor Javier Alexander Romero del Valle. Ahí está el nombre, miren. De 43 años. Soltero. Guatemalteco. Abogado y notario. De este domicilio. ¿Quién es conocido del notario? ¿O quién es persona de mi anterior conocimiento? Javier es mi amigo desde hace mucho tiempo. O puede ser de que yo no lo conozca. Entonces aquí lo tengo que identificar. ¿Quién se identifica con documento personal de identificación, número, y colocan el número de DPI? El número del DPI, jóvenes, no se llama número, sino que se llama código único de identificación. Entonces, quien se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación, 00001, 000003, 00004. Extendido por el Registro Nacional de las Personas. Aquí hay una cuestión, jóvenes. Siempre me preguntan, el número de DPI, obviamente, jóvenes, hay que ponerlo en letras. Pero el número del DPI, el CUI, está compuesto por 3 números. Entonces, esos números los tenemos que poner por separado. Ahora, ¿cómo separamos esos números? Hay varias formas, hay varios criterios, jóvenes. La ley no establece. Hay algunos que ponen el primer número y luego ponen la palabra espacio. Luego ponen el segundo número escrito en letras y la palabra espacio. Y luego ponen el tercer número y luego ya ponen entre paréntesis el número escrito en cifras. Está bien, lo aceptan en los registros, no hay ningún problema. Hay otros que lo hacen igual, solo que en vez de poner la palabra espacio, colocan una coma. O sea, el primer número escrito en cifras, coma. Segundo número escrito en cifras, coma. Tercer número escrito en cifras. Y luego entre paréntesis el número, perdón, en letras, perdón, todo esto lo anterior escrito en letras. Y por último, escrito en cifras, el número completo entre paréntesis. ¿Estamos bien? Está bien, porque según el idioma español o nuestra gramática, para cómo hacemos constar un espacio en una lectura, por medio de la coma, ¿no? Así es como se hace constar un espacio en una, por escrito, digamos, una coma, y un espacio más prolongado, un punto y coma. Entonces, podemos utilizar la coma. Y hay algunos que lo que hacen es que ponen el primer número escrito en letras e inmediatamente después ponen ese mismo número escrito en cifras entre paréntesis. Entonces, lo escrito en cifras nos lo utilizan para separar del siguiente número. Como ustedes quieran, ¿verdad? De las 3 formas es legal. Y también lo podemos identificar con el pasaporte, ¿verdad? Lo normal es que identificamos con el pasaporte a los extranjeros, pero la ley no establece que solo los extranjeros se puedan identificar con el pasaporte. Entonces entendemos de que si una persona, por ejemplo, no tiene DPI, un guatemalteco, no tiene DPI, pero sí tiene su pasaporte, lo podemos identificar por medio del pasaporte también. Entonces miren 3 formas de identificarlo. Puede ser que sea conocido del notario, entonces el notario tiene que hacer constar que conoce a esa persona, ¿verdad? ¿Quién es persona de mi anterior conocimiento? Luego, si el notario no lo conoce, entonces lo puede identificar por medio de su documento personal de identificación o por medio de su pasaporte. Y tenemos un tercer medio de identificación que es por medio de testigos de conocimiento, ¿verdad? Comparecen 2 testigos y estas personas dan fe de que conocen a esta persona y que esta persona es Javier Alexander Romero del Valle. ¿Estamos bien? Entonces, 3 formas de identificar. Miren, que sean conocidos del notario, por medio del DPI o el pasaporte, o por medio de testigos de conocimiento. Esto lo tenemos en los numerales 3 y 4. Por favor, Josué Alfredo, le damos el numeral 3, por favor. Carlos, por favor, numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de
que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. A mí esta parte de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, a mí me gusta dejarlo para después de la comparecencia, ¿verdad? Entonces ahorita, la fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Esto es lo primero que les decía. Si el notario conoce a los otorgantes, entonces no tiene necesidad de identificarlos, sino que el notario únicamente dice que los otorgantes son conocidos de él, ¿verdad? Solo lo tiene que hacer constar. Y en el numeral 4, por favor, Clarice. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por los testigos conocidos por el notario conveniente. Entonces, miren, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Si los conoce, no hay necesidad de identificarlos, ¿verdad? ¿Cómo los va a identificar? Acá establece todavía por medio de cédula, pero ahora leemos documento personal de identificación. Por medio de documento personal de identificación o el pasaporte. Miren, hago la observación de que en ningún momento dice pasaporte en caso de ser extranjeros. Simple y sencillamente o pasaporte. O por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Acá quiero que le anoten por favor que esos testigos son testigos de conocimiento, ¿verdad? Testigos de conocimiento o de abono se les llama también. Pero de conocimiento es el nombre más común. Entonces, miren, jóvenes, aquí nos dice cómo tenemos que identificar a las personas. Entonces, ¿cómo vamos? Número 1. En la ciudad de Guatemala, el día 8 de agosto de 2021, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Comparecen, por un lado, el señor. Si quieren ponerle señor, le ponen señor, si no le ponen el licenciado, o si no, simple y sencillamente ponen el nombre, ¿verdad? No hay ningún problema. El señor Javier Alexander Romero del Valle, quien manifiesta ser de 43 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien es persona de mi anterior conocimiento, por eso no lo voy a identificar. Miren, ahí ya tengo el nombre y los 6 datos. Y por la otra parte, el señor Edwin Leonel Lobos Chinchilla, quien es de 42 años, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio y quien se identifica con documento personal de identificación con código único de identificación 1600 9430 0101 extendido por el Registro Nacional de las Personas. ¿Estamos bien? Si quieren, ustedes le pueden agregar, digamos, al final de que comparece el primero, a quien el presente instrumento se le denominará vendedor. Y al segundo, en quien en el presente instrumento se le denominará comprador. Si ustedes hacen esto, más adelante, cuando se refieran a cada uno de ellos, ya no tienen que poner el nombre completo, sino que ya solo se pueden referir a ellos como el vendedor o como el comprador, ¿verdad? Pero esto no es obligatorio. Si ustedes quieren lo ponen y si no, no. Lo único que si no le ponen comprador o vendedor, van a tener que cada vez que se refieran a ellos colocar su nombre. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Está bien, licenciado. De mi lado, Perfecto. todo claro. Gracias, Alex. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que hacer comparecer a 10 personas más jóvenes, vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocar el nombre y los 6 datos de cada una de las personas que vaya a comparecer, ¿verdad? Entonces, no debería de representar para nosotros ningún problema, ¿verdad? Porque básicamente es colocar los mismos datos de identificación para todos los comparecientes. Cuando ya comparecieron los otorgantes, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la escritura, que es que ustedes tienen que indicar, ustedes como notarios,
aseguran o indican o hacen constar, como ustedes lo quieran poner, que los comparecientes aseguran dos cosas, que son de los datos de identificación consignados, y segundo, que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Estamos bien? Entonces, dos cosas, miren, cuando ya comparecieron los otorgantes, me aseguran los comparecientes que son de los datos de identificación antes consignados y que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Estamos bien? Lo de que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles lo tenemos en el numeral tercero, en la segunda parte. ¿Se acuerdan que les dije que lo íbamos a dejar para después? Y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y lo de que ellos declaran que son de los datos de identificación consignados, lo que pasa, jóvenes, es de que se supone que son los comparecientes quienes le declaran al notario esos datos. Obviamente en la práctica nosotros lo que hacemos es que agarramos el DPI y de ahí sacamos todos los datos. Pero digamos, por ejemplo, en el DPI no está la profesión. Entonces le decimos a la persona, mire, ¿cuál es su profesión o oficio? Ah, soy mecánico. Entonces ya es mecánico, ¿me entienden? Entonces se supone que esa declaración de voluntad la tienen que hacer directamente los comparecientes. Entonces por eso lo vamos a hacer constar así dentro de la escritura. Entonces miren, me aseguran los comparecientes encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que son de los datos de identificación antes consignados. El orden de los factores no altera el producto, joven. Y luego le vamos a agregar y que comparecen a otorgar, y ahí viene el nombre del contrato. Supongamos de que esta es una compraventa de bien inmueble, y que comparecen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble, de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturarias. Y ahí miren, jóvenes, ya terminamos nosotros con la introducción. Entonces, ¿cómo quedaría? Número 1. En la ciudad de Guatemala, el día 8 de agosto de 2021, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario, comparecen, por un lado, o por una parte, Javier Alexander Romero del Valle, de 43 años, guatemalteco, soltero, abogado y notario, de este domicilio, quien es persona de mi anterior conocimiento y que en el presente instrumento se le denomina vendedor. Y por la otra parte, Edwin Leonel Lobos Chinchilla, de 42 años, casado, abogado y notario, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación, 1420 9532-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien el presente instrumento se le denomina vendedor. Me aseguran los comparecientes que son de los datos de identificación antes consignados y que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que comparecen al presente instrumento a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturales. Y ahí miren, jóvenes, tenemos una introducción, pues que básicamente les va a servir para cualquiera de los contratos que estábamos viendo. Omar, ¿me está levantando la mano? Sí, solo una pregunta. Claro. Cuando decimos extendido por el Registro Nacional de las Personas, ¿se le debe de agregar de la ciudad de Guatemala o no es necesario? No es necesario porque el registro es un registro ya a nivel nacional. Entonces no importa si está extendido en Guatemala o en San Martín Jilotepeque o en Escuintla, quien lo emite es el registro, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas. Está bien, entonces hasta extendido por el Registro Nacional de las Personas. Hasta ahí está bien. O si quiere le puede agregar de la República de Guatemala, ¿verdad? Okay. Pero con el Registro Nacional de las Personas es suficiente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Lick, perdone, podemos colocar también lo que es las iniciales de RENAP.
Sí, ponen Registro Nacional de las Personas y luego entre paréntesis pueden poner RENAP. No hay ningún problema. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, todas las escrituras hasta acá son iguales. Ahora, ¿qué podría variar? Podría variar que alguna o ambas personas o todas las personas que están compareciendo en la escritura estén compareciendo en representación de otra persona. Esto puede ser, por ejemplo, por medio de un mandato, o podría ser por medio, si se tratara de una sociedad mercantil, van a comparecer por medio de un acta notarial de nombramiento, o podría ser por medio de un mandato también, si tienen mandato de la sociedad, ¿verdad? Si están compareciendo en nombre de un menor de edad, podría ser certificación de nacimiento en caso de ejercicio de la patria potestad, o tendría que ser el discernimiento de cargo en caso de la tutela, ¿verdad? Ahora, no importa, jóvenes, el documento con el que estén acreditando la representación en nombre de otro, ustedes siempre deben de describir ese documento, ¿verdad? Y aquí la ley nos señala la forma en que lo vamos a hacer. Fíjense, pues, en el numeral 5, ahí tenemos la representación. Por favor, Wendy. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Wendy. Numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Bien, muchas gracias, Wendy. Si alguno de los comparecientes está compareciendo en nombre de otro, entonces tenemos que hacer lo que se llama acreditar la representación. Ahora, ¿cómo acreditamos la representación? Fíjense, pues, jóvenes, partiendo de la introducción que ya hicimos, supongamos de que el segundo de los comparecientes va a comparecer en nombre de otro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decir que está compareciendo en nombre de otro. Entonces, ¿se acuerdan cómo terminaba la comparecencia? Era el número de código único de identificación del DPI extendido por el Registro Nacional de las Personas. Ahí le ponemos coma. Y a continuación, quien comparece o quien actúa, pueden poner también, quien comparece o quien actúa en representación del señor Walter Osvaldo Mejía Bustillo. Miren, quien actúa o quien comparece en representación del señor Walter Osvaldo Mejía Bustillo. Y luego tenemos que decir la calidad en la que actúa. En su calidad de mandatario general con representación. Miren, identificamos la calidad con que está actuando. Si él estuviera actuando, por ejemplo, en nombre de una sociedad, quien actúa en representación de la entidad Calavera Sociedad Anónima. Calidad que acredita, en su calidad de administrador único y representante legal. ¿Estamos bien? Entonces vamos a decir en nombre de quién estamos actuando y en qué calidad estamos actuando. ¿Estamos bien? Quien actúa en representación de Walter Osvaldo Mejía Bustillo en su calidad de mandatario general con representación. O quien actúa en representación de la entidad Calavera Sociedad Anónima en su calidad de administrador único y representante legal. ¿Estamos bien? Entonces, miren, lo primero que vamos a decir es en nombre de quién estamos actuando. Y segundo, debemos de indicar, cuál es la calidad en la que estamos actuando. ¿Estamos bien? Bien. Y luego tenemos que describir el documento. Entonces decimos, calidad que acredita, o si ya pusimos la palabra calidad antes, podemos poner misma que acredita con. Y luego, miren, tenemos que
describir el documento. Si fuera un mandato, nosotros vamos a actuar por medio de un testimonio, ¿verdad? Entonces, que acredita, calidad que acredita con testimonio de la escritura pública número 20. Miren, aquí describimos el documento, ¿verdad? Testimonio de la escritura pública número 20. Y luego tenemos que indicar el lugar en que fue autorizada, la fecha y el funcionario, ¿verdad? La cual fue autorizada el día 20 de febrero de 2020 en la ciudad de Guatemala por el notario o por la notario Flor de María Gilardón. ¿Estamos bien? Miren, tenemos que indicar, describir el documento, indicar la fecha, el lugar y el funcionario o notario que la autorizó. Y cuando ya hicimos eso, el notario tiene que hacer una declaración. Y el infrescrito notario hace constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente contrato. Si ustedes no hacen esta declaración, jóvenes, no les van a inscribir el contrato, ¿verdad? Entonces, miren, el infrescrito notario hace constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente acto o para el presente contrato. Depende cómo se trate. Esto es, jóvenes, porque el notario, cuando al notario le entregan el mandato, el notario debe de leer el mandato y debe de calificar si ese mandato es suficiente para ese contrato. Les voy a poner un ejemplo. Lo que la persona tiene es un mandato general con representación. Pero para poder vender un bien inmueble necesitamos una autorización especial. Entonces ese sería un mandato general con representación y cláusula especial. Entonces nosotros tenemos que calificar de que realmente esté facultado mediante ese mandato para poder hacer el acto contrato. Y por eso es que nosotros hacemos esa declaración, ¿verdad? Que de conformidad con la ley y a mi juicio como notario, la representación es suficiente para el acto o contrato que estemos autorizando. ¿Quedó claro lo de la representación, jóvenes? ¿No hay dudas con la representación? Bien. No, Y luego, por último, tenemos el numeral 5, lo leímos, jóvenes, se los voy a leer yo. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces esto es importantísimo, jóvenes, requisito esencial para la validez de un instrumento público. Si no lo ponen, el instrumento no vale. Ahorita vamos a ver más adelante. Y sexto, jóvenes. Este último también, al igual que el anterior, puede ser que esté o puede ser que no esté dentro de una escritura, ¿verdad? Y esto se refiere a la intervención de un intérprete. Cuando una de las personas que interviene en el acto contrato no habla el idioma español o no entiende el idioma español, entonces es necesario que comparezca un intérprete. Si hay más de una persona que no habla español, entonces debe comparecer un intérprete por cada una de las partes. O sea, les voy a poner un ejemplo. Tenemos una parte vendedora y una parte compradora. Todos son alemanes. Ninguno habla español. En la parte, digamos, entonces tiene que comparecer uno por la parte vendedora. Supongamos de que en la parte vendedora hay dos personas. Entonces, por estas dos solo va a comparecer un intérprete porque representan una misma parte, un mismo derecho. Y por la otra parte compradora hay tres personas, entonces por estos tres también solo va a comparecer un intérprete en representación de los tres. Uno por cada parte.
¿verdad? No por cada persona, uno por cada parte. Uno por la parte vendedora, otro por la parte compradora. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. ¿Estamos bien? Entonces, un intérprete por cada parte. Acá, jóvenes, el intérprete, él debe comparecer como comparecen los demás otorgantes. Supongamos de que el intérprete va a ser para el vendedor. Entonces, comparece primero el vendedor y cuando termina la comparecencia del vendedor, indicamos y comparece el señor y luego ponemos todos los datos de identificación del intérprete. ¿Qué datos de identificación? Los mismos que estamos poniendo para los otorgantes. Y luego, cuando él ya haya terminado de comparecer, indicamos que está compareciendo en su calidad de intérprete del idioma alemán del señor tal y el nombre de la persona a quien él está interpretando. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con relación al intérprete, jóvenes? Solo sería el honorario de los intérpretes, cada quien por su cuenta de la parte compradora y parte vendedora. Así es, sí, los honorarios, eso, cada una de las partes que solicita la intervención del intérprete debe de cubrir esos honorarios. Gracias, Lick. Y una pregunta que no me la han hecho, pero que regularmente me la hacen, es si el intérprete es obligatorio que sea traductor jurado. La ley establece que de preferencia sea traductor jurado, pero si no es traductor jurado, pues igual puede participar dentro del instrumento. ¿Va? Hasta acá, jóvenes, serían los requisitos de la introducción de la escritura. ¿Verdad? En el numeral 7 tenemos la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Esto se refiere al cuerpo del instrumento, ¿verdad? Esto es en sí las cláusulas del instrumento. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en cada uno de los contratos. Entonces ahora pasemos al cierre o a la conclusión de la escritura. Fíjense pues, ¿cuándo vamos a iniciar la conclusión de la escritura? Después de que pusimos el último punto y final de la última cláusula. Digamos de que la última cláusula era la cláusula número 4, aceptación. Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido del presente contrato. Punto. Después de ese punto, jóvenes, a mí me gusta poner las palabras doy fe, así en mayúsculas y resaltado. Si no quieren poner esas palabras, no hay ningún problema. Eso es algo que hago yo, ¿verdad? Doy fe, 2 puntos. Y luego empiezo a abrir literales. Literal A. Entonces, fíjense, pues lo primero que le pongo yo es que el contenido íntegro del presente contrato me fue expuesto directamente por los comparecientes. Me preguntan que si el intérprete cometió algún error de interpretación, jóvenes, y eso le causa un daño a uno de los comparecientes, pues ya será él personalmente quien tiene que responder por la traducción que hizo. O sea, eso ya incurre en responsabilidad, pero es una personalidad, es una responsabilidad propia del intérprete, va por su mala traducción. Ahí no hay responsabilidad para el notario. Bien, estoy regresando, jóvenes. Yo les decía que yo les pongo, doy fe a que todo el contenido o que el contenido íntegro del presente contrato me fue directamente expuesto por los comparecientes. ¿Por qué pongo esto yo? Esto lo coloco por lo establecido en el artículo 34. Leamos el artículo 34, por favor, Sarbelius. Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula, escritura, de la estipulación que contenga, ni de las
condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. El siguiente, con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Entonces, miren, no es necesario que el notario dé fe después de cada cláusula. Doy fe que esta cláusula es cierta, doy fe que esta cláusula me fue expuesta por el compareciente, sino que únicamente una vez al final del instrumento yo voy a dar fe de todo el contenido. Entonces, por eso es que yo le pongo esas palabras, doy fe. Miren, doy fe a que el contenido íntegro del presente instrumento o que todo el contenido del presente instrumento me fue expuesto directamente por los comparecientes. Entonces, ahí cumplo con el requisito número 34, del artículo 34. Y miren, otra cosa que les quiero resaltar es de que aquí está el fundamento legal de que las cláusulas del contrato se llaman cláusulas escriturarias, ¿verdad? Miren, no es preciso que el notario dé fe al final de cada cláusula escrituraria. Entonces ahí tenemos el fundamento legal de que esa cláusula se llama cláusula escrituraria. Entonces, miren, doy fe y en el literal A yo le pongo que doy fe de todo el contenido del contrato, de que todo el contrato me fue expuesto por los comparecientes. ¿Estamos bien? Luego, B, le pongo un literal B. Y ahí va lo del numeral 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del contrato. Entonces aquí yo le pongo B, que tuve a la vista todos los documentos, todos los documentos, se me fue la palabra, individualizados en el presente contrato. Entonces, ustedes van a dar fe aquí así de forma general de que todos los documentos que mencionaron en el instrumento los tuvieron a la vista. ¿Estamos bien? Y si quieren, ustedes pueden describir los cuales fueron los documentos con que se identificaron los comparecientes. El documento con el que se acreditó la propiedad del bien objeto del presente contrato. Y, por ejemplo, que se haya acreditado la representación, ¿verdad? Y los documentos con que se acreditó la representación. ¿Va? Pero solo una descripción así general. Si ustedes fueran a transcribir algo, como se acuerdan que hace un rato hablamos de la transcripción de la boleta de depósito de la sociedad, aquí es donde la tienen que transcribir. Entonces aquí ustedes dirían también y que tuve a la vista la boleta de depósito, la cual a continuación transcribo y la copian literalmente. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el numeral 9, miren. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o precedida de diligencias judiciales o administrativas. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros vamos a transcribir en algún documento, aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, miren, doy fe. Doy fe de todo el contenido del instrumento, ¿verdad? Que el contenido íntegro del presente instrumento me fue expuesto directamente por los comparecientes. B, que tuve a la vista todos los documentos relacionados en el presente contrato. Y si hay alguno que describir, lo describen, y si hay alguno que transcribir, lo transcriben. Luego, C. Aquí doy fe de que tengo que advertirle a las partes de que deben presentar el presente instrumento a los registros respectivos. Esto lo tenemos en el numeral 11, en la segunda parte, pero a mí me gusta ponerlo antes. Miren, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y de que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. Entonces a mí me gusta ponerle C, advierto a los otorgantes sobre la obligación de presentar el presente instrumento a los registros respectivos. ¿Estamos bien? O de inscribir el presente instrumento en los registros respectivos, para que no se oiga redundante. Ahora toca D. Entonces aquí nos vamos al número 10, miren. La fe de haber leído el instrumento a los interesados, su ratificación y aceptación.
Entonces, este lo combinamos con el numeral 11. Entonces, miren, D, que leí el presente instrumento a los interesados, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Punto. ¿Estamos bien? Entonces, miren, sería D, que leí el presente instrumento a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos en el 10 y el 11, se los voy a leer completos. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Y la advertencia a los otorgantes sobre los efectos legales del acto contrato y de que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos. Entonces yo lo de los registros lo pongo en el C y en el D, el 10 y el 11, ¿verdad? La fe de haber, leo el presente instrumento a los interesados, quienes enterados de todos sus efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Muchas veces me preguntan si primero va ratificación y luego aceptación o si primero va la palabra aceptación y luego ratificación. Yo lo coloco tal y como está en la ley, jóvenes. La ley establece y su ratificación y aceptación. O sea, primero va ratificado y luego va la aceptación. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ustedes como notarios le van a leer el instrumento a los interesados. Cuando lo terminen de leer, ustedes los van a ver a los ojos y les dicen, este es el contenido que usted quiere dentro del contrato, y la persona le va a decir sí. ¿Por qué está haciendo la persona cuando les dice sí, eso es lo que yo quiero? Ahí está ratificando el contenido. Entonces, ¿lo ratifica? Sí. Entonces, ¿lo acepta? Sí, fírmelo. ¿Cómo lo acepta la persona? Cuando firma el documento. ¿Va? Por eso ponemos que ratifica, acepta y firma. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Estamos bien, gracias. Excelente. Y luego en el numeral 12 viene ya la parte de las firmas. ¿Quiénes van a firmar? Van a firmar primero los comparecientes, en el orden en que comparecieron. O sea, primero el vendedor, luego el comprador. ¿Estamos bien? Si hubiera un vendedor y un intérprete, entonces primero el vendedor, luego su intérprete. Luego el comprador y luego su intérprete. ¿Estamos bien? O sea, cada uno firma con la parte que le corresponde. Cuando ya han firmado las partes, entonces el notario va a colocar las palabras ante mí y luego va a colocar la firma del notario autorizando el instrumento. Y luego hay algunas cosas, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una de las partes no sabe firmar? Entonces tendrá que firmar por él un testigo. Este testigo se llama testigo de asistencia o a ruego, porque firma a ruego de otra persona. Este testigo lo vamos a hacer comparecer únicamente aquí en el cierre de la escritura. Entonces hacemos constar, por ejemplo, ¿va? Quienes ratifican, aceptan y firman, a excepción del señor Edwin Leonel Lobos Chinchilla, quien sabe firmar, pero que de momento se encuentra imposibilitado de hacerlo, por lo que coloca la impresión digital de su dedo pulgar derecho y firma por él, el señor, y colocan el nombre de la persona que va a firmar por él. ¿Estamos bien? Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fuere varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho.
Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar las palabras por mí y ante mí. ¿Verdad? ¿Alguna duda con esto último de las firmas, jóvenes? Ok. Lick, solo una pregunta. ¿Sí, Omar? Las palabras ante mí y por mí y ante mí, ¿cuándo se deben de escribir? O sea, ¿en qué documento va solo ante mí y en qué documento va por mí y ante mí? No sé si me doy a entender. Sí, miren. Las palabras ante mí van cuando alguien compareció ante el notario. ¿Verdad? Supongamos, es una compraventa y comparecieron el vendedor y el comprador. Entonces usted tiene que poner el antefirma ante mí. ¿Por qué? Porque hubieron personas que comparecieron ante el notario. Ahora, van a haber algunos casos en que el que otorgue la escritura va a ser el propio notario. Le voy a poner un ejemplo bien simple. Cuando se omite un requisito de forma, supongamos de que yo omití la edad de uno de los otorgantes. Entonces en el registro no me lo van a inscribir. ¿Qué tengo que hacer yo? Ampliar la escritura. Pero como es un requisito meramente de forma, el notario la puede realizar compareciendo él mismo. No es necesario que comparezcan las partes dentro del contrato. Entonces, esa escritura el notario la va a firmar con el antefirma por mí y ante mí. ¿Por qué? Porque está compareciendo únicamente el notario. El notario es el compareciente. ¿Va? Entonces, por mí y ante mí. Por mí, porque el notario es el que está haciendo la escritura, y ante mí, pues, como el notario está compareciendo ante sí mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la clave. Si compareció alguien ante el notario, es ante mí. Si comparece solamente el notario en la escritura, sin ningún otro otorgante, entonces por mí y ante mí. No sé si eso respondió su pregunta. Sí, Lick, gracias. Perfecto. Bien, la cláusula, si no hay dudas, jóvenes, con lo relativo a la introducción y al cierre, pasamos a lo siguiente. Bien. Del artículo 30 ya hablamos, jóvenes, ¿se acuerdan cuando vimos lo relativo al saneamiento? Veíamos que cuando hay un contrato y se estén obligando, ya sea transmitiendo bienes o se estén grabando bienes, la parte obligada tiene que declarar, ¿verdad? Si existen gravámenes, limitaciones o anotaciones que puedan afectar al presente contrato. Y el notario le debe advertir cuál es la responsabilidad en que va a incurrir si lo declarado no es cierto. Y esa responsabilidad, pues, es el saneamiento, que ya lo vimos, ¿verdad, jóvenes? Pero les leo la cláusula 30 solo como manera de recordatorio. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes, limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieren. Muy bien. Ahora, jóvenes, en el artículo 31 tenemos las formalidades esenciales. Estas formalidades son bien especiales, jóvenes, porque si omitimos una de estas formalidades en el contrato, jóvenes, el contrato puede ser anulado y puede haber responsabilidad para el notario si anulan ese contrato. Entonces, leamos el artículo 31. ¿Cuáles son formalidades esenciales? Por favor, Pau. Ahorita 31, ¿verdad? Ok. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 1. El lugar y fecha del otorgamiento. 2. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5. La relación del acto o contrato con sus modalidades.
6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Entonces, miren, requisitos esenciales, lugar y fecha del otorgamiento, ¿verdad? Luego de los datos de identificación de los otorgantes, ¿cuáles son esenciales? El nombre y apellidos. Si no colocamos el nombre o colocamos mal el nombre, puede ser anulado el instrumento. Más nombre y apellidos de los otorgantes. Tercero, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparece en nombre de otros. ¿Se acuerdan que hace un ratito les decía? Si ustedes no acreditan la representación o la acreditan mal, entonces el contrato no se los van a inscribir porque es un requisito esencial para la validez del instrumento. Cuarto, si una de las personas no habla español, entonces es obligatorio que participe un intérprete. Si no, se puede anular el documento también. Es requisito esencial para su validez. Quinto, la relación fiel del acto contrato. La relación del acto contrato es en sí las cláusulas, jóvenes, el contenido del contrato. Y por último, las firmas. Si falta alguna de las firmas, se puede anular el contrato también. O la impresión digital en su caso. Entonces, miren, jóvenes, esos son requisitos esenciales de los instrumentos públicos. Ahora, yo les he venido diciendo que si falta alguno de estos requisitos esenciales, el documento es susceptible de ser anulado. ¿Dónde tenemos esto? Eso lo tenemos en el artículo 32. Miren, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro de un término de 4 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento. O sea, si nosotros omitimos como notario una formalidad esencial, ese documento, las partes interesadas pueden pedir que se anule. Y para esto tienen 4 años a partir del otorgamiento del instrumento. ¿Estamos bien? Si omitimos una formalidad no esencial, por ejemplo, omitimos, por darles un ejemplo, la edad, esa no es esencial. Entonces, esa no anula el instrumento, pero sí da lugar a que nos puedan imponer una multa. Miren, artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según sea el caso. Y les quiero aclarar, en este artículo 33 algunos códigos tienen un error y les falta la palabra no. Y dicen, la omisión de formalidades esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Si lo tienen así, agréguenle la palabra no antes de esenciales. ¿Verdad? Se tiene que leer en el 33 la omisión de las formalidades no esenciales. ¿Estamos bien? Bien. ¿Se recuerdan que yo les decía de que si anulan un instrumento por carecer de un requisito esencial para la validez, el notario puede incurrir en responsabilidad civil de daños y perjuicios? Ahora les digo puede, porque para que el notario incurra en dicha responsabilidad, tuvimos que citar al notario al juicio de nulidad del instrumento. Entonces pónganme atención a esto. Aquí hay 2 juicios. Un primer juicio, que es el de nulidad del instrumento público porque carece de un requisito esencial para su validez. Supongamos, no acreditamos la representación. Entonces ahora va a haber un juicio ordinario de nulidad de este instrumento. ¿Estamos bien? Y posteriormente va a haber un segundo juicio ordinario, que es el juicio de responsabilidad por daños y perjuicios que vamos a demandar al notario autorizante. Entonces, fíjense pues, para poder iniciar este segundo juicio en contra del notario, el de daños y perjuicios, al notario lo tuvimos que haber citado al primer juicio de nulidad del instrumento público. Si nosotros no citamos al notario a este primer juicio, no podemos iniciar el segundo juicio en contra de él. ¿Dónde tenemos eso? En el artículo 35. Miren.
para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios en contra del notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de la nulidad. O sea, aquí se refiere al primer juicio. Miren, tenemos que citarlo y oírlo en el juicio de nulidad, y si hicimos eso, entonces ahora podemos iniciar un segundo juicio por daños y perjuicios en contra del notario. Ambos son juicios ordinarios. ¿Quedó claro este último, jóvenes? Sí, Lick. Perfecto. Perdone, solo por la edad. Solo por la edad, ¿qué cosa? Por ejemplo, la persona tiene que tener cumplido su edad o, por ejemplo, hay unos que tienen, pongamos, que les faltan meses para terminar de cumplir la edad, pongamos, le falta un mes o 2 meses para cumplir, pongamos, 35 años. Tiene que estar, se acepta lo cumplido o lo que hace falta. No, tienen que ponerlo cumplido. Supongamos, yo tengo 42 años y mañana es mi cumpleaños, pero yo estoy celebrando el contrato hoy. ¿Qué edad tengo hoy? 42 años, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner 43 porque los 43 los cumplo hasta mañana. Entonces el día de hoy yo tengo 42 años. Ya si celebro el contrato el día de mañana, entonces ya le pongo 43, ¿verdad? Pero le tengo que poner la edad que está cumplida al momento de realizar el contrato, ¿va? Aunque falte un mes o un día para el cumpleaños, ¿va? Tenemos que poner la edad que tiene la persona. Gracias, Lick. Muy bien. Jóvenes, hace un ratito estábamos platicando con Chris, si no mal recuerdo, sobre la tarea, ¿verdad? Decíamos de que hay una tarea ya publicada en el Classroom. Esta tarea, jóvenes, solo permítanme. Esta tarea, fíjense, pues establece redactar lo que a continuación se le pide, debiendo observar lo establecido en los artículos 13, 29, 30, 31, 34 del Código de Notariado. ¿Qué tienen que redactar? Bueno, van a redactar, son dos redacciones. Una es introducción y conclusión de una escritura pública de mandato general con representación. Esta es una escritura normal, como la primera que vimos, jóvenes, ¿verdad? Y la segunda, ustedes van a tener que redactar también una introducción y una conclusión, solo que esta vez va a ser de una escritura de constitución de sociedad anónima. Pero uno de los accionistas va a comparecer como mandatario general con representación. Entonces deben acreditar la representación. Y como es una sociedad anónima, entonces van a tener que transcribir en la conclusión la boleta de depósito a nombre de la sociedad en formación. ¿Estamos bien, jóvenes, con la tarea? ¿O hay alguna duda? Solo la primera dijo que era una escritura pública, pero ya no escuché lo demás. Perdone. Es una escritura pública de mandato, ¿verdad? Lo único que es una introducción normal, digamos, sin acreditar representación ni nada. Es una escritura pública común y corriente. Y en la segunda redacción, ahí sí tienen que acreditar la representación de uno de los accionistas, ¿verdad? Y tienen que transcribir también la boleta de depósito de la sociedad en formación en la conclusión de la escritura. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? La fecha de entrega es el 14 de agosto. Eso es el otro sábado. Y la hora de entrega es a las 23 horas con 59 minutos. O sea, tienen hasta la medianoche para poder entregar ese contrato. El valor es de 10 puntos. ¿Estamos bien? No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes.
Voy a compartirles una vez más la asistencia por si hubiera alguno que aún no la hubiera llenado. Me hacen el favor de llenarla. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a dejar el día de hoy la clase por acá. Y nos vemos el día domingo que viene, ¿verdad? Y se recuerdan, jóvenes, de que en nuestro caso sería para el día 22, domingo 22, solo déjenme corroborar. Sí, para el domingo 22, o sea, dentro de 15 días, tendríamos nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Para que se vayan Lick, preparando. ¿Sí, Clarice? perdón, ¿la escritura se puede hacer a máquina mecánica o solo o la máquina normal? Como Sería usted así. prefiera. Como usted prefiera. Lo único que si lo hace a máquina Sí, se mecánica, puede utilizar. usted me está hablando de la tarea. Sí, de la tarea. Ah, sí, esa la puede hacer a máquina normal o la puede hacer en computadora. Lo único que si la hace a máquina mecánica, va a tener Ay, que escanear el documento y para poderlo subir, ¿verdad? exacto. Ay, entonces, también se puede hacer a computadora en una hoja como, bueno, en el como de protocolo. Sí, podrían hacerlo. Podrían hacerlo, ¿verdad? Lo realmente importante es el texto. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden hacer en hoja normal de Word y me la pueden mandar en hoja de Word, o si quieren, lo convierten a PDF y me mandan el PDF para que no haya posibilidad de modificarlo. ¿Estamos Sí. bien? ¿No hay alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy por ahí y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora. Ahí se recuerdan que para el 22 iniciamos ya los exámenes parciales y esta tarea es parte del punteo del examen parcial. Muy bien, jóvenes, entonces les deseo un feliz domingo y un feliz fin de semana y que esta semana sea excelente para ustedes. Gracias, Lick. Igualmente. Saludos. Muchas gracias, Lick. Igualmente, feliz tarde a todos. Feliz día a todos. Igual, buenas tardes.